Vale. O sea, dentro de lo posible, ¿vale? Bueno, mientras tanto los presento. Juan Pablo Mora es profesor titular de la Universidad de Lengua Española, en las especialidades de gramática contrastiva, sintaxis española, semántica y español de América. Actualmente desarrolla junto a otros investigadores el proyecto Dantiaku, un proyecto de revitalización lingüística a través de las redes sociales de lenguas amenazadas, orales y diseminadas de la lengua Tunsavi de Guerrero. Bueno, él realiza una profunda reflexión con su equipo de la lengua Tunsavi en la película Roma de Alfonso Cuarón. Y su colega Joaquín Martínez es profesor de lengua castellana y literatura en secundaria y doctor en literatura comparada, aprendizaje a través de las narraciones, desde los ritos chamánicos hasta la narrativa. Es cooperante en el desarrollo lingüístico, investigador de Tunsavi, la lengua de la lluvia, es decir, en la Mixteca, en México, y es el coordinador del proyecto de Dantiaku Tunsavi, que significa Revive la lengua de la lluvia. Pues muchas gracias. Sí, puedes ir pasando la primera. Nosotros venimos aquí a presentar, bueno, primero dar las gracias a ti por invitarnos, también a Eva Bravo, la directora del IEAL, y a la universidad por organizar esta jornada, y a los alumnos del Instituto IES Ítaca y a su profesor, que es el promotor de este proyecto, por haber venido aquí, porque este proyecto, Dantiaku Tunsavi, si queréis saber algo de él en profundidad, buscar en Dantiaku en Google y todo lo que sale es nuestro, porque son las redes sociales que ha creado Joaquín, y que hemos estado usando todos estos años para hacer algo que los lingüistas consideramos importante. Desde mediados de los años 90, bueno, principios de los años 90, entró en la comunidad de lingüistas una angustia porque empezaron a darse cuenta de que el ritmo en el que estaban desapareciendo las lenguas por todo el mundo se estaba acelerando y que, lo ha mencionado antes David Lagunas, cada 15 días perdemos una lengua en el mundo. Entonces los lingüistas ya llevaban muchos años haciendo lo que se llama documentación lingüística, como una de las ramas de la lingüística aplicada, y a partir de esa fecha, sobre todo una publicación en 1992, en Language, donde se alertó de esta emergencia, ¿no? Muy parecida a la emergencia climática que tenemos ahora. Todos los jóvenes, sobre todo, nos están enseñando que debemos estar muy preocupados por esa pérdida de diversidad biológica. Pues en el tema de la diversidad lingüística y cultural es lo mismo. Estamos sufriendo por algunas de las cosas que ya se ha señalado en la ponencia anterior, que en muchísimas de las lenguas del mundo están muriendo los últimos hablantes, las familias están decidiendo no transmitir las lenguas a las siguientes generaciones, y eso hace que muchas de las lenguas del mundo estén desapareciendo. Entonces, esa documentación lingüística se ha visto complementado por otro área que se llama revitalización lingüística, que muchos lingüistas consideran que no debería ser algo que los lingüistas deben hacer, pero hay otros lingüistas que sí opinan que ya que estás documentando las lenguas de ciertas comunidades, ¿por qué no intentar que ese trabajo de documentación sirva para que esas comunidades también hagan esas tareas de revitalización, de intentar darles prestigio a las lenguas? Porque las lenguas desaparecen básicamente por algo que vamos a ver luego cuando analicemos la película Roma, por la desigualdad que existe en el mundo y por las jerarquías que establecemos, ¿no? Y que hacen que unas lenguas se consideren pues superiores a otras. Los lingüistas sabemos que eso es falso, y lo que intentamos con en este ámbito de la lingüística aplicada, de documentación y revitalización lingüística, es dar a conocer esas lenguas que están desapareciendo y convencer a la sociedad de que todas las lenguas en el fondo son iguales desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista cultural también. Yo empecé este proyecto con Joaquín porque él me lo propuso, nos conocimos en una de las jornadas de innovación docente, los de AVE, y desde entonces hemos estado colaborando porque mis alumnos en distintos cuatrimestres de mis asignaturas, tanto en lingüística de primero como en lingüística aplicada, como temas de lingüística, simplemente han adoptado este proyecto. Carmen Alegría, que está aquí con la cámara, hablaré de ella, empezó en primero y todavía sigue enganchada con el proyecto. Y si va a pasar la diapositiva, lo que básicamente es un proyecto de investigación-acción y de aprendizaje-servicio. Yo no sabía ni lo que significaban estas palabras cuando Joaquín me las presentó, pero ahora llevo ya varios años, y de lo que se trata es dar a conocer y reflexionar sobre la situación sociolingüística de esta lengua, y para que, ya que es una lengua amenazada, aunque los mixtecos, la lengua Tunsavi, la lengua mixteca, se habla en 3 estados de México, en Oaxaca, en Puebla y en Guerrero. Los mixtecos son más de 1 millón de personas, pero calculamos que queda como la mitad, unos 500.000 que siguen hablando la lengua.
la lengua se está perdiendo. Entonces, nosotros lo que hemos intentado modestamente es, a través de las redes sociales, por lo que ha comentado antes en el vídeo que hemos visto anteriormente, hay muchos mixtecos que han emigrado, que están intentando difundir su lengua a través de las redes sociales. Nosotros, en cooperación con la comunidad, porque varias personas de la comunidad mixteca pertenecen a este proyecto, Ofelia Pineda, que mencionaremos también ahora, y que es poeta, Jaime García Leiva, con el empuje de ellos estamos intentando pues dar prestigio, dar a conocer la lengua a través de labores de documentación de la lengua en las distintas redes sociales y también a través de los proyectos que el alumnado ha desarrollado. Hemos hecho muchas cosas en los últimos años y tenemos un resumen en la siguiente diapositiva. Empezamos en 2014, llevamos ya 5 años y organizamos unas jornadas de desarrollo sostenible de la Mixteca con ayuda del Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo de aquí de la universidad. También llevamos la lengua y tenéis a Carmen Alegría y a María dando clases aquí en la Facultad de la Lengua Mixteca. Las llevamos también a centros de secundaria. Tenemos en las distintas redes sociales, tenemos un blog, hemos grabado incluso un curso completo en lengua mixteca que dio aquí Ofelia Pineda cuando pudimos traerla hace varios años. Y en los últimos, el pasado año, hemos aprovechado el hecho de que la película Roma de Alfonso Cuarón tenía la protagonista, era hablante del mixteco, pues para aprovecharnos de ese hecho, porque es curioso, porque la película de Cuarón sí ha despertado mucha conciencia social en la cuestión de diferencia racial, en la cuestión social, en la cuestión del trabajo de estas mujeres que hacen el trabajo a las familias acomodadas en prácticamente todos los países del mundo, pero no ha despertado tanta pasión sobre el tema lingüístico. La lengua, en cierto modo, somos nosotros, por lo que estamos viendo en las redes, los que estamos intentando hacer ver al mundo que esta lengua que aparece ahí en esa película es importante y queremos que se desarrolle. Si pasas, nosotros también hemos trabajado en el proyecto con un códice, el códice Bimdom-Ordensi, que es prehispánico y donde se narra los rituales de invocación de la lluvia, porque tú sabes la lengua de la lluvia, y de la sanación de enfermedades. Aquí tenemos Carmen Alegría, tuvo la suerte de tener una beca Erasmus para ir a Puebla y todos los meses que estuvo allí visitó varias veces la Mixteca y estuvo recopilando un montón de información y de documentos para nuestro proyecto. Aquí ahí está el área donde los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, donde es la región de la Mixteca, y aquí tenemos algunas fotos de las experiencias de Carmen Alegría allí en la región Mixteca. Sigue pasando, porque aquí está Ofelia Pineda. Ofelia Pineda lo va a contar luego Joaquín, fue recabada por Alfonso Cuarón para que le ayudara con la creación del mixteco en la lengua, porque yo voy a decir solo, pasa siguiente, ahí aparece bueno, no se ve muy bien, pero como traductores de mixteco en la película Roma aparecen Ofelia Pineda, que colabora con nosotros desde el principio del proyecto, y Nancy García, que es la que hace de Adela. ¿Cuántos han visto la película aquí? ¿Han visto la película Roma? La mayoría, bueno, no tanta gente. Os animo a que la veáis porque es una película realmente poderosa. Pues Ofelia Pineda fue la que junto con Nancy García metieron todos los diálogos en mixteco. Y tengo que decir algo muy interesante, porque los que habéis visto la película, Alfonso Cuarón dedica esta película a Libo, que fue lo que nosotros llamaríamos tata, su nana, su cuidadora, además la criada de la casa, ¿vale? Entonces un homenaje, un acto de amor, Roma amor, ¿vale? De Cuarón a su nana. Toda la película sigue a la protagonista. Curiosamente, su nana, Libo Rodríguez, según he leído yo en una entrevista que le hicieron, ya no hablaba la lengua mixteca. Sus abuelos la habían perdido, no se la transmitieron a sus padres y por lo tanto sus padres no la transmitieron a ella. Libo es representada en la película por Cleo, que es Yalitza Aparicio. Cleo en la película habla mixteco, pero Yalitza Aparicio no hablaba tampoco mixteco. Su padre era triqui, su madre era mixteca, pero la familia decidió no pasar la lengua. Ella tuvo que aprender la lengua en la película. Entonces, curiosamente, Alfonso Cuarón metió la lengua en la película, pero la película se supone que son sus recuerdos de la niñez, pero en su niñez seguramente la lengua mixteca no estaba presente en su casa tal como aparece en la película. O sea que ahí tiene un artista, está haciendo revitalización lingüística en cierto modo porque la está incorporando en los recuerdos de su niñez. Y es más, hay una escena en la película que cuando la vean les pido que se fijen en ella, que salen un montón de mujeres embarazadas en un hospital.
Pues por lo que he leído yo también, Alfonso Cuarón, para atraer a todas esas mujeres mixtecas, bueno, en lugar de coger personas, de mujeres embarazadas de aquí de México DF, se fueron a la Mixteca, obligó a su equipo de producción a irse a la Mixteca y traerse desde la Mixteca hasta México DF un montón de mujeres mixtecas que además fueran de distintas zonas de la Mixteca, porque hay muchas variedades de la Mixteca, del mixteco, que incluso se podrían considerar casi como lenguas independientes porque no se entienden entre los puntos más extremos de la Mixteca, porque eso es lo normal en la diversidad lingüística del mundo, ¿no? La gente habla distintas variedades de una misma lengua y cuando te vas alejando, pues cada vez la comprensión es menor, ¿no? Pues él quería que en esa escena, que no dura más de 45 segundos, estuviera presente toda esa diversidad lingüística de esta lengua de México. Yo en la fotocopia y en la última hoja he puesto el cuadrito este que hice con las distintas lenguas que aparecen en México en la película. Como veréis son muchas, aunque creo que solo vais a poder ver los nombres de las lenguas. Aparece en primer lugar el esperanto, curiosamente abre y cierra la película porque el esperanto es el nombre que adoptó Alfonso Cuarón para su productora, se llama Esperanto Filmoi, y una de las primeras oraciones que aparecen en la película son un filmoi productita Esperanto Filmoi. Y aparece Esperanto en muchos alfabetos distintos y al final de la película vuelve a aparecer eso de nuevo y es Esperanto en muchos alfabetos distintos. Yo interpreto eso como Cuarón, con su productora, lo que está intentando decirnos es que el lenguaje cinematográfico es universal y nos puede hacer transmitir, vivir la realidad a todos y sentir a pesar de la diversidad que tenemos y estas desigualdades y esta jerarquía que existe, podemos transmitir un mensaje optimista y de esperanza porque gracias a este lenguaje universal pues podemos intentar comprendernos y ponernos en el lugar unos de otros. Otro punto, porque quiero dejar la mayor parte del tiempo a Joaquín, es el tema de la jerarquía de lenguas que se ven en la película. En la película aparece la lengua tunsavi, por lo que he visto por los créditos también aparece Nahua y Mixe, porque aparece, pero no sé dónde, creo que es la escena donde están en el autobús yendo a Netza, que hay indígenas hablando, y no si alguien conoce esas lenguas y me lo dice, pues se lo agradeceré. Aparecen ahí esas lenguas muy brevemente, pero la lengua tunsavi solo aparece en donde analizará ahora Joaquín, en las conversaciones entre las dos criadas de la casa y también con la niña pequeña, que en español sufre el acoso y la violencia verbal de toda su familia, de sus hermanos principalmente, y en la lengua mixteca, con las nanas y las palabras que le dirigen la criada, creo, la nana, sale adelante, ¿no? Y por encima está la lengua inglesa. Todos sabemos que el inglés impone una dominación y ahí en la película, aunque se ve solo en la escena del Año Nuevo, hay un par de escenas donde se habla explícitamente, además del inglés como esa lengua de las clases más acomodadas y demás, que nos oprime a todos, a los hablantes de español y a los hablantes de mixteco, ¿vale? Yo dejo esto aquí porque Joaquín tiene mucho que contar de todo lo que ha investigado y todo lo que ha trabajado con la lengua mixteca desde el año 1993. Estas fotocopias que vemos en el material las utilizaremos en el aula durante el proyecto sobre la diversidad de la lengua. Es por que intervengáis vosotros, contando a vuestros compañeros la experiencia que habéis vivido aquí y lo más importante, las ideas más relevantes, ¿vale? Bueno, pues durante este año, como ha contado Juan Pablo, nos hemos dedicado a aprovechar que la película Roma es una película plurilingüe que saca el mixteco que estaba oculto en las ciudades, porque da la casualidad que México es un país multicultural y eso se nota mucho en las ciudades. Yo cuando estaba hablando con Juan Pablo recordaba situaciones de cruce y de relación intercultural, por ejemplo en Ometepec, en Guerrero, Tlapa, también en Guerrero, o en Oaxaca, en Putla. Son ciudades que alrededor tienen comunidades indígenas de muchas etnias, triquis, mixtecos, amuzgos, zapotecos e incluso población afromexicana. Es algo que se desconoce incluso en México, que hay cultura afromexicana y además una cultura muy viva y muy solidaria.
Bueno, pues el caso es que esa situación que yo viví como cooperante en México durante 7 años, pasando caminando desde la montaña hasta la Costa Chica, y cruzando fronteras completamente imaginarias, porque no existen esas fronteras. Es decir, que ibas a una comunidad que hablaba una lengua y ibas a otra comunidad que hablaba otra lengua. Y la gente convivía perfectamente. Pues es algo que ocurre en el hogar de esa familia, que se muestra en la película Roma y que os invito a ver. La podéis acceder a través de la plataforma Netflix, que fue quien financió la producción de la película de Alfonso Cuarón, y como se lleva tantísimos premios, pues merece la pena el esfuerzo de durante 2 horas y media ver la película, porque el taller que vamos a hacer en el aula trata sobre esa película. Si no la habéis visto, de todas maneras nos va a servir, pero os aconsejo que la veáis. El mixteco, pues, es la segunda lengua que se habla en la película. Sí, lo tienes ahí delante de ti. Pasa a la siguiente. La película no solo está en Tunsavi, sino también en lenguaje femenino. Está grabada desde el punto de vista de la protagonista, que es Cleo, la criada de la casa. Y toda la historia de México en el año 70-71, cuando se ambienta esta película, es vista desde los ojos de una mujer indígena criada en una casa de la colonia Roma. La colonia Roma, para vuestra información, y por eso se llama así la película, es la colonia, es parecida, comparable a Simón Verde, pero también a Tomares, que es de donde venimos. En Sevilla. Es una zona donde se vive perfectamente, la gente tiene mucho bienestar, a diferencia de otras zonas de México, de Ciudad de México, que también se muestra en la película por contraste. Y sí, todo el lenguaje cinematográfico que utiliza Alfonso Cuarón es admirable, conoce al dedillo todas las técnicas cinematográficas y las utiliza para construir esa perspectiva, ese foco en la película. Entonces, a través de los ojos de Cleo, empezamos por el primer plano de la película, seguimos por escenas en familia, escenas de otras películas de la época que inspiraron al propio Cuarón y por eso las cita, planos bellísimos, panorámicas, en distintos momentos, y también la percepción del conflicto que agitaba a la sociedad mexicana en aquel momento y en realidad sigue agitando porque es una sociedad tremendamente desigual, igual que lo era España antes de la llegada de la democracia. Si no, no se sostendría la democracia. O sea, la democracia o es social o no subsiste, a no ser que se monten estructuras de poder tan impresionantes como las que hay en Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina pues no existen esas estructuras de poder. Es una de las causas por las cuales ha surgido y se ha desarrollado y se ha nutrido el fenómeno del narcotráfico, la narcocultura, a causa de esa enorme desigualdad social que el Estado no está aminorando ni combatiendo por medio de una fiscalidad justa y de una distribución de los bienes, redistribución de los bienes. Entonces, esas imágenes de conflicto pasan a través de los ojos de Adela. Hemos visto ahí a otro de los protagonistas de la película, que es el novio de Adela, Fermín. Cleo. Que acaba... Cleo. Fermín, perdón. El novio de Adela, de Cleo. Fermín, que es un hombre completamente desclasado, que no habla ya su lengua, a pesar del color de la piel, no habla ninguna lengua, y se siente parte de una cultura indígena. En consecuencia, de una cultura autóctona. En consecuencia, pues se apunta a lo que le ofrecen para entusiasmarse, y en concreto la cultura, esa pseudocultura oriental que yo conocí porque yo era un niño en aquella época también. En los barrios populares, desde yo procedía, se adoraba a Bruce Lee y había gente que utilizaba los luchacos para agredir a otros semejantes a él. Y eso es lo que hace precisamente Fermín. Fermín deja embarazada a Adela
otra vez a Cleo, pero no se hace cargo de la criatura y la asusta. En esa imagen que habéis visto con Fermín a punto de darle una patada. Aquí tenemos a Cleo viendo cómo regresa a casa la dueña de la casa, la señora Sofía, agitada porque su marido la ha abandonado, ¿no?, con sus hijos. Y ese coche que no cabe, como veis, cabe como una caja de cerilla, pero en realidad no corresponde al tamaño del aparcamiento, pues lo arrastra. Bueno, ya lo veréis cuando veáis la película. Seguimos. Así pues, Cleo es el personaje foco de toda la historia y nos ayuda a emocionarnos con la película, a diferencia de una película en la que se muestran hechos violentos de una manera fría y objetiva, donde no podemos identificarnos con lo que ocurre a través de una persona. Aquí la persona es el centro de la película y es Cleo. También hay secuencias en las que se enfrentan las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí visitan una hacienda de un rico con conexiones entre México y Estados Unidos, una familia bilingüe inglés-español, y uno de los amigos de la casa, como ella está separada, en ese momento separada físicamente, se acerca a intentar abusar de ella, ¿no? Y eso lo ve también Cleo, ¿no? Y empieza poco a poco a trazarse, que cuesta mucho, poco a poco una relación de confianza entre la dueña de la casa y la criada, que al principio no se veía, ¿no? Poco a poco va surgiendo esa relación de confianza. Además de la mirada de Cleo, mujer indígena, que nos hace sensible, la película nos emociona porque es una mujer con empatía, capaz de compadecerse de otras personas, y por eso nosotros también nos compadecemos. Hay que destacar cómo se utiliza en la película los géneros, distintos tipos discursivos, cómo se usa el Tunsavi, sobre todo en un ambiente doméstico. Y vamos a ver cómo se fragua la película. En primer lugar, la amistad entre mujeres. Son los diálogos informales, las conversaciones entre las dos criadas de la casa, Cleo y Adela, que tienen una vida paralela a los dueños, ¿no? Entre ellas hablan una lengua que los dueños no conocen. Eso es algo que inquieta no solo en México, sino en cualquier país donde hay una situación de diglosia. Se llama diglosia cuando una clase social pues habla una lengua que tiene todos los superpoderes, mientras que hay otra clase social que solo utiliza su lengua en un ambiente doméstico o íntimo o cerrado, sin ninguna esfera pública donde poder manifestarlo. No, ni en televisión, ni radio, ni periódicos, ni espectáculos, ¿no? Eso es lo que ocurre en situaciones de diglosia, y eso pasa en México, a pesar de que son lenguas cooficiales, y según avanza el tiempo, pues cada vez se reconocen ciertos más derechos. El diálogo humorístico, además de la amistad entre las mujeres, ellas pues se animan unas a otras, se animan la una a la otra por medio de la broma, ¿no? Por ejemplo, cuando cuentan su vida, si le cuentan la vida de su amiga, pues hacen bromas con situaciones típicamente patriarcales. ¿Sí? En concreto, sigue. El trabajo doméstico, cómo colaboran, utilizando la lengua, su propia lengua, la lengua de la lluvia. Sí. El cuidado mutuo. Vamos a ver, hay que ponerse en la situación de dos mujeres solas en una ciudad como México, que es una de las ciudades más grandes del planeta, dentro de una casa, para darse cuenta de cómo se establece entre ellas una relación de sororidad, hemos dicho, entre hermanas, si fueran hermanas, incluso más que hermanas, compañeras, utilizan la lengua para animarse. El Tunsavi es una lengua maravillosa, una lengua maravillosa, tan maravillosa como el castellano, pero con una estructura distinta. Entonces, puesto que la lengua tiene una estructura bisílaba,
las palabras suelen ser bisílabas, es muy fácil ver cómo se ha compuesto la palabra, de qué parte está compuesta, y guardan su significado, lo conservan. Aquí, undimiu quiere decir no te mueras dentro de ti. Eso es, no te preocupes, no te mueras dentro de ti. Y eso es lo que le dice Adela a Cleo cuando empieza a estar preocupada. Sí, no, sí, sí, sí. Aquí, como veis, se ayudan entre ellas. Y luego hay otro género discursivo que es la narración autobiográfica. Constantemente se están animando a cuéntame qué te ha pasado, cuéntame qué te ha dicho, cuéntame. En concreto, Adela cuenta una historia, una escena pues, relevante en la película, de cómo un primo suyo pues, ha querido engañarla, ¿no? Porque el papel de los hombres en la película es precisamente el de irresponsables, engañadores, y al mismo tiempo con un poder que ejerce en perjuicio de las mujeres, ¿no? Entonces es una crítica al patriarcado. Otro género entrañable que crea sentimientos positivos es la relación que hay entre Cleo y los niños de la casa, ¿no? La niña, Sophie, y el niño que viene a ser la contrafigura, el avatar de Alfonso Cuarón cuando en los años 70, es el niño pequeño de la familia. En concreto, hay dos canciones infantiles que canta en Tunsavi Cleo a Sophie. Una es esta, Chuli, 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 mananu, kusu, chuli, mani, chinu, cuavasillo. Es una nana, es una canción infantil. Y otra para despertarla, que tiene la misma estructura, pero con cambian algunas palabras. Es curioso cómo se manifiesta la creatividad en cómo se construyen las canciones, ¿no? Nosotros tenemos una idea de la literatura fija y clavada como una mariposa en los libros en blanco y negro, ¿no? Fondo blanco, letras negras. Pero la cultura funciona de otra manera. De hecho, lo estamos recuperando gracias a las redes sociales, los medios sociales, la multimodalidad de la cultura y la creatividad constante, la creatividad de la cultura popular. Entonces, esas canciones cambian. Puede cantarse de una manera en un sitio, cantarse de otra manera en otro pueblo. Pero además, cada persona la reinventa. Y es lo que ocurre con ella, con estos dos ejemplos. En fin, que Roma es una obra de arte y que Alfonso Cuarón se pone en la piel de una criada en su propia familia para recuperar la memoria. Sí. El proceso de creación de la película da como resultado un guión plurilingüe. ¿Sí? El guión inicial, bueno, ahí están los enlaces, pero no nos va a dar tiempo a verlo, constaba de una sola página en Tunsavi. Una sola página con dos escenas y tres frases. Fue lo que recibió Ofelia Pineda, nuestra amiga Ofelia, cuando le pidieron que tradujera del castellano al español al Tunsavi. Y ella lo tradujo y de hecho lo grabó. Y tengo el archivo que ella grabó. Sí. Durante la película se crearon 18 escenas en Tunsavi, que ocupan alrededor de 20 minutos la película. Y incluso el título de la película se eligió durante el rodaje, es decir, todo se creó durante el rodaje. Y esa es la prueba de la maestría de Alfonso Cuarón, que no es un director que acaba o que va a estrenar una película nervioso por tenerlo todo bajo su control. No. Sabe que lo que funciona es el equipo. Entonces lo que se preocupa es por formar un equipo. Y pasó mucho tiempo hasta que seleccionó a estas dos actrices, a Yalitza y a Nancy. Pero fueron ellas quienes crearon el guión de la película junto con él. Él proponía el marco de la escena y ellas desarrollaban los diálogos. En Tunsavi, de hecho, Nancy, que es la única que hablaba Tunsavi, enseñó a su amiga Yalitza.
durante la película. Es un mundo, o sea, para crear una película crea un mundo, ¿no? Enseñó a Yalitza a hablar tusam. Y además, tanto una como la otra le sugirieron a Alfonso cómo podían actuar de acuerdo con su propia cultura. Porque Alfonso no es mixteco. Entonces, ellas fueron quienes le sugirieron cómo ir creando la película. Así pues, en un guión no todo tiene que estar escrito. Y las lenguas, eso también se refiere al futuro de las lenguas amenazadas. La obsesión que yo he tenido cuando yo fui a México, estaba obsesionado porque a mí me habían imbuido esa idea, había que alfabetizar las lenguas indígenas. Entonces había que aprender el tusabi, escribir un diccionario, escribir una gramática, una didáctica para escribir el tusabi. Y de hecho creamos un centro bilingüe, una escuela bilingüe de secundaria en la región, que era la única, en kilómetros a la redonda, para intentando que ellos escribieran el tusabi. Finalmente, lo que importa no es eso, lo que importa es el guión no escrito, es el guión de la vida, el tusabi. Es el guión cultural, el tusabi, es decir, cómo los valores de esta cultura pueden enriquecer nuestra propia vida si somos capaces, si creamos una ósmosis, una relación verdaderamente intercultural con estos pueblos. Así pues, más allá del modelo del mestizaje en América Latina, el modelo del mestizaje en América Latina, en México y también en España, recordar la época del franquismo, ¿no? Cuánta falsa relevancia se le daba a la cultura gitana, ¿no? En muchas películas folclóricas aparecían los gitanos bailando, cantando, cierto, sí, pero eso no quiere decir que se hubiera asimilado el pueblo gitano y se le hubiera dado oportunidades sociales reales, ¿no? Pues en América Latina pasaba algo parecido con las culturas indígenas. Se hablaba de la cultura mestiza, pero esa cultura mestiza hablaba en español, no hablaba en lenguas originarias. Y además no se estaba creando un sistema educativo potente para que sirviera de ascensor social y para que sirviera de cuña para, gracias a, ya digo, otros servicios como el de salud y otros servicios públicos, para que pudieran igualarse la sociedad. Entonces, es mucho más lo que nos propone esta película y por lo que se refiere a la lengua, es que nos abramos nosotros a la relación intercultural. Los hablantes de español y de castellano nos abramos a la relación para que aprendamos también a través de los ojos de las mujeres indígenas y a través de la visión del mundo que nos ofrecen las lenguas amenazadas. Muchas gracias por vuestra atención.